Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a continuar con las sesiones. Como ha comentado Jesús, empezamos el track 2 de arritmias, la primera mesa que tengo el honor de moderar a estos expertos, líderes, me debería decir, mundiales en estos temas. Me sumo al agradecimiento a la invitación del comité científico. Y nada, va a ser una mesa más cardiológica quizá que de urgencias y vamos a tratar arritmias primarias, seguridad en la cardioversión eléctrica y por último un poco el manejo de la estresistolia ventricular. Contamos con Josep Brugada, con el doctor Almendral, ya los hemos presentado en las anteriores mesas y nos acompaña también la doctora Blanca Colvinent, también urgencióloga, médico de urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, una auténtica experta, millones de colaboraciones en publicaciones en el manejo de las arritmias en el servicio de urgencias. Sin más, empezamos con el doctor Brugada, que nos va a hablar de los síndromes hereditarios primariamente arrítmicos. Como en las anteriores mesas, primero las ponencias y luego debatimos, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En esta ponencia donde vamos a repasar un poquito la muerte súbita en el corazón estructuralmente normal. La causa fundamental de muerte súbita, básicamente en nuestro medio, es la cardiopatía isquémica, ¿no? Donde aparecen arritmias polimórficas, fibrilación ventricular primaria, y es sin duda el factor a prevenir en nuestro medio si queremos luchar contra la muerte súbita, pero también, aunque ha mejorado mucho con los tratamientos más agresivos del infarto y miocardio, yo no había tocado nada, la mortalidad posinfarto de miocardio, ¿no? En la fase crónica. La miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, la arritmogénica, todas son cardiopatías estructurales que tenemos que diagnosticar y que tenemos que reconocer en un paciente que pueda tener síntomas o que esté a riesgo de muerte súbita. Sin embargo, hoy lo que nos interesa, no se ve muy bien, es este paciente. Este es un paciente que llevaba un holter porque había tenido unas palpitaciones, tenía un corazón estructuralmente normal y durante el holter hace una fibrilación ventricular y se muere. Y eso nos obsesionaba hace 40 años o 35 años, porque en ese momento reconocíamos las cardiopatías estructurales, pero había un grupo de pacientes, que eran aproximadamente un 20-25% de los pacientes con muerte súbita, en quienes éramos incapaces de entender por qué apareció una muerte súbita, y en general eran gente joven además. Y eso obsesionaba a algunos, a nosotros en particular, y por eso nos dedicamos muy intensamente a estudiar todos estos pacientes con corazón estructuralmente normal y muerte súbita, que de hecho les llamábamos pacientes que habían sufrido una fibrilación ventricular idiopática, que era algo así como decir que no teníamos ni idea de por qué se habían muerto, pero le dábamos un nombre así más o menos bonito o fancy para que no fuera tan evidente nuestra ignorancia, ¿no? Pues bueno, durante estos 40 años, ¿qué han pasado? Pues han pasado muchas cosas y muy bonitas, ¿no? Que han pasado que hemos visto que efectivamente hay un nuevo grupo de enfermedades que desconocíamos hace 40 años, que son lo que llamamos las canalopatías, ¿no? De enfermedades de los canales eléctricos cardíacos, que el síndrome del QT largo, el síndrome del QT corto, el síndrome de Brugada, la taquicardia catecolaminérgica o la repolarización maligna, ¿no? Es una niña de 12 años de edad, una pérdida de conocimiento al salir a actuar en la fiesta de fin de curso. Hoy en día esto solo ya debería tener un trigger en nuestro cerebro y ya deberíamos saber que estamos hablando, como muy probablemente habéis adivinado, una taquicardia catecolaminérgica, simplemente por el motivo por el cual pierde el conocimiento. Pero hace 40 años eso no lo sabíamos. Y tuvimos, pues como todos, pues muchos niños que no éramos capaces de identificar que efectivamente tenían una taquicardia ventricular catecolaminérgica, taquicardia ventricular
bidireccional que aparece en la prueba de esfuerzo, que aparece en el estrés físico y en el estrés mental, y que estas enfermedades son debidas son familiares, se ve muy mal nuevamente. Esta forma parte de una familia enorme de San Bartolomé de Tirajana, en Canarias, y que estudiamos, nosotros tuvimos la suerte de estudiar más de 3.000 pacientes y hacer un trabajo fantástico ahí con la prevención de la muerte súbita que era habitual en esa zona de Canarias. Y eso es debido a una mutación en el canal, en la rayonidina. La rayonidina es el canal que regula la circulación intracelular de calcio, y cuando hay una mutación en la rayonidina, cuando hay una aceleración, o debería haber una aceleración de la circulación de calcio, y eso es durante el ejercicio físico o durante el estrés mental, la mutación evita que esta circulación se produzca, se acumula el calcio intracelular, produce una intoxicación intracelular de calcio, y eso lleva a la aparición de arritmias ventriculares y muerte súbita. Por tanto, básicamente lo que hemos aprendido es que estas enfermedades genéticamente determinadas representan mutaciones en unas proteínas específicas, que son los canales eléctricos del corazón. Los canales eléctricos, como tantas cosas en nuestro cuerpo, son proteínas. Y si son proteínas, significa que ha habido un gen que ha codificado a esta proteína. Y si yo tengo una mutación en el gen que va a codificar la proteína, esta mutación puede provocar que la proteína finalmente que se produce no sea normal. Y si es normal, puede ser que esta proteína tenga una actividad anómala. Y si esa proteína es un canal eléctrico del corazón, esa actividad anómala puede ser la aparición de arritmias cardíacas. Y ese es el concepto detrás de las canalopatías. Muy breve, muy simple, que nadie se ponga nervioso, no vamos a hablar de 1000 canales, simplemente vamos a simplificarlo mucho, ¿vale? Tenemos la actividad eléctrica del corazón, se dispara, despolarización cardíaca, porque entra el sodio masivamente en la célula, en la fase cero del potencial de acción. Y a partir de ahí empieza todo el proceso de repolarización, que es básicamente por la salida de los canales, a través de los canales de potasio. Hay muchos otros que los vamos a obviar para no complicar las cosas. La duración del potencial de acción corresponde a la duración del intervalo QT del electrocardiograma. Si yo tengo una mutación en el canal de sodio, puedo tener distintas enfermedades. Y esas enfermedades son el síndrome del QT largo, el síndrome de Brugada o el síndrome de Lèvres-Negre. Hay múltiples mutaciones en el canal de sodio, y cada una de ellas, en función de cómo disfunciona ese canal al tener esa mutación, va a presentar una u otra enfermedad. Y hay múltiples mutaciones que producen la misma disfunción, por tanto la misma enfermedad. Vamos a ver un QT largo tipo 3. Tenemos un individuo con un QT de 640, corregido de 584, y estos individuos provocan o producen o tienen arritmias como la torsada de punta y la muerte súbita. Son arritmias familiares, pero están genéticamente determinadas. Este electro que os he enseñado es de esta mujer de aquí, que formaba parte de una familia con 7 o 8 miembros que habían fallecido por un QT largo. Por tanto, en esa familia, un QT largo tremendamente agresivo y que había provocado la muerte. ¿Por qué una mutación en el canal de sodio prolonga el QT? Esa es la pregunta. Bueno, pues porque la mutación que tienen las personas con un QT largo tipo 3 lo que hace es que provoca que el canal de sodio no se cierre, continúe abierto después de haberse abierto. Y como continúa abierto, continúa entrando sodio en la célula. Y como continúa entrando sodio en la célula y el potasio se va eliminando de forma normal, necesitamos más tiempo para volver al potencial de reposo, porque ese sodio que sigue entrando prolonga el tiempo necesario para llegar al potencial de reposo. Por tanto, alargamos el potencial de acción y alargamos el intervalo QT del electrocardiograma. Fijaos en la demostración de esto. Este es un canal de sodio normal. Se abre y se cierra. Este es un canal de sodio con la mutación. Se abre, se cierra, pero queda un poquito abierto.
y ese poquito que queda abierto hace que se prolongue lo suficiente el tiempo necesario para llegar al potencial de reposo y, por tanto, prolonga el intervalo QT del electrocardiograma. Como hay distintas células en el corazón, hay un gradiente eléctrico entre distintas partes del corazón y eso puede acabar provocando la aparición de arritmias. Hemos dicho que en el canal de sodio puede haber otras mutaciones que provocan otras enfermedades, síndrome de Brugada. Síndrome de Brugada lo hemos visto antes, ¿no? Una canalopatía que se caracteriza por, ahora no tiene ningún QT largo, tiene una elevación del segmento ST, una alteración electrocardiográfica que no tiene nada que ver con la anterior. Sabemos que en estos pacientes aparecen arritmias ventriculares, en algunos casos, como en este caso, y vuelve a ser una enfermedad familiar. En este caso, esta es una familia muy importante para nosotros, una familia en donde por primera vez se diagnosticó la primera mutación que se publicó en el mundo en el canal de sodio y muerte súbita, que se publicó en la revista Nature en el año 98, ¿vale? Y que, bueno, pues nos enseñaba que efectivamente es una enfermedad genéticamente determinada. Y además decir, ¿y por qué una mutación en el canal de sodio produce a veces un QT largo tipo 3 y en otras veces un Brugada? Bueno, porque la alteración que produce esta mutación en el funcionamiento del canal es completamente distinto. Ahora no estamos diciendo que el canal queda abierto, estamos diciendo todo lo contrario. El canal se cierra antes de tiempo. Eso es lo que provoca la mutación. Y como se cierra antes de tiempo el canal, no hay corrientes persistentes, como se cierra antes de tiempo el canal, ¿qué ocurre? Que todo el proceso se cierra cuando el canal debería estar todavía abierto en la fase 1, ya se ha cerrado, y eso acelera todo el proceso de inicio de la repolarización, genera un gradiente eléctrico en la fase 1 del potencial de acción, porque ITO, que es la última corriente que voy a hablar, empieza todo el proceso de repolarización, pero normalmente compensado con el sodio que va entrando. Ahora no hay sodio que entra, ITO se encuentra sin sodio que lo esté compensando, y todo el proceso provoca nuevamente ahora un gradiente eléctrico, básicamente en el epicardio del ventrículo derecho, porque ITO sobre todo está presente en el epicardio del ventrículo derecho, y eso acaba provocando la alteración electrocardiográfica y acaba provocando la aparición de las arritmias. La prueba de todo esto: canal de sodio se abre normal, se cierra normal. Canal de sodio con la mutación se abre normal, se cierra unos milisegundos antes de tiempo. Y eso es suficiente para desencadenar todo este trigger de eventos que acaba o puede acabar con la muerte del individuo. Canal de potasio. Bueno, pues por aquí sale el potasio de la célula. Nuevamente tenemos múltiples mutaciones que provocan distintas enfermedades. QT largo, síndrome de QT largo tipo 1 y 2, síndrome de QT corto o fibrilación auricular familiar. Por tanto, nuevamente, el canal de potasio ahora puede provocar, a través de esas mutaciones, disfunción en el canal, y esas disfunciones, dependiendo de cómo disfuncione, nos van a provocar una u otra enfermedad. Ahí tenéis un ejemplo de un QT largo tipo 1. Fijaos qué ondas T más monstruosas con esta alternancia de la repolarización. Ondas T, fijaos que es completamente distinto del electro que os he enseñado del QT largo tipo 3, que tenía un QT muy largo pero muy bonito, muy normal, digamos, pero que venía muy lejos en el tiempo. Ahora estamos ante un QT monstruoso, enorme, raro, muy distinto. Esto siempre va asociado a mutaciones en el canal de potasio, ¿vale? ¿Por qué llegamos a la misma conclusión? Es decir, ¿por qué llegamos a un QT prolongado ahora con una mutación en el canal de potasio? Bueno, pues porque la mutación en el canal de potasio lo que provoca es que estos canales de potasio no funcionan bien. Y como no funcionan bien, eliminan menos potasio por unidad de tiempo y necesitan más tiempo para llegar al potencial de reposo. Por tanto, alargamos la duración del potencial de acción y alargamos la duración del intervalo QT del electrocardiograma. Nuevamente, células que funcionan, células que no funcionan, gradiente eléctrico. Cuando hay un gradiente eléctrico puede saltar la chispa y puede empezar a circular la electricidad de forma normal, léase torsada de punta, léase fibrilación ventricular. Aquí tenéis la prueba.
canal de potasio normal, se abre y se cierra, canal de potasio con la mutación no funciona. Por tanto, hay algunos canales que no funcionan, por tanto, hay menos canales disponibles por unidad de tiempo, necesita más tiempo para hacer el mismo trabajo y para llegar al potencial de reposo. Y interesante de que a través del electrocardiograma podemos intentar identificar el tipo, ¿no? Es decir, en el tipo 3 tenemos una onda T normal, pero que viene muy lejos después de un QRS, mientras que en el tipo 1 y 2 tenemos ondas T a veces muy aplanadas, muy difíciles de localizar, otras veces completamente monstruosas como las que os he enseñado antes, pero siempre anormales. Interesante, en el año 2000 nosotros describimos el síndrome del QT corto. Nosotros estábamos convencidos que tenía que haber pacientes con un síndrome del QT corto. ¿Por qué? Porque no tenía ningún sentido tener mutaciones que hacían de todo y que no tuviéramos una mutación en el canal de potasio que acelerara todo el proceso de repolarización. Y eso se tendría que traducir en el electro en un QT corto. Y estábamos nosotros buscando, teníamos que tener un QT corto seguro. Y aparecieron estos 3 pacientes. Básicamente esta, que es una paciente, a lo mejor Blanca se acuerda, porque esta es una paciente que vino a urgencias del Clínic, una señora de Tarragona que tuvo un síncope y nos mandaron el electro, y cuando mandamos el electro, yo dije, tenéis un problema con el aparato, tenéis que repetir porque tiene un QT de 220 y eso no puede ser. Y hicieron con otro aparato y mandaron el siguiente electro y era idéntico, con lo cual era, ¡pum!, se abrió la luz, ¿no? Esto es un QT corto, ¿no? Y conseguimos identificar estos 3 pacientes. Desafortunadamente, la mujer de Tarragona falleció porque tuvo una muerte súbita un domingo por la mañana antes de que la pudiéramos estudiar. Y bueno, ahí es cuando describimos esos 3 primeros casos de QT corto, que luego se ampliaron con otras familias de QT corto en Italia y en Alemania, y ahí pudimos empezar a hacer, ya ahí vimos que había casos familiares y pudimos hacer la genética y teníamos clarísimo lo que íbamos a buscar. Íbamos a buscar una mutación en el canal de potasio que acelerara el proceso de repolarización. Apareció también esta niña que es de Sevilla, que era una neonata de Sevilla que tenía un QT corto y fibrilación auricular de nacimiento, que luego vimos que efectivamente las mutaciones en canal de potasio también podían provocar QT corto familiar. Esta niña tenía las dos cosas, y esto nos permitió pues demostrar lo que ya teníamos en mente, que era la mutación del canal de potasio provocaba una aceleración de todo el proceso de repolarización con salida mucho más rápida del potasio por los canales, y eso aceleraba ese proceso, acortaba la duración del potencial de acción y acortaba el intervalo QT del electrocardiograma. Ahí tenéis la prueba de esto. Esto es un canal de potasio normal, se abre y se cierra, canal de potasio con la mutación, se acelera todo el proceso de eliminación del potasio de la célula y, por tanto, acorta el periodo refractario y acorta el intervalo QT. Hay muy pocos QTs cortos diagnosticados en el mundo, calcula que hay unos 200 pacientes diagnosticados, y la explicación de eso es que probablemente el QT corto es la expresión más maligna de las calanalopatías. El tener un QT corto significa que la ventana vulnerable para tener arritmias ventriculares es muy amplia y el periodo refractario es muy corto. Sabéis que cuanto más corto es el periodo refractario, más fácilmente se provocan arritmias, y probablemente, como es una enfermedad hereditaria, se autodestruye, ¿no? Cuando se mueren los pacientes, pues ya no se reproducen, y probablemente los que estamos viendo son simplemente los supervivientes de todo eso, ¿no? Pero es un concepto, digamos, al menos interesante electrofisiológicamente. Ahí tenéis el efecto de distintos fármacos sobre el QT corto. Veis que QTs más espectaculares, puntiagudos, muy cortitos, y curiosamente la única droga que prolonga el QT en estos pacientes es la quinidina. Nuevamente, la quinidina tiene una especie de efecto multicultural total, ¿no? Y cualquier arritmia, ¿no?, pues de estas canalopatías, etcétera, la quinidina nos ayuda en muchos de estos casos, ¿no? Os enseño estos electros porque esto es muy interesante. Ya sabéis que los canguros tienen muerte súbita. Todos hemos visto algún canguro ahí peleando no sé qué que se muere, ¿no? Y se muere súbitamente. Bueno, pues los canguros tienen
un QT corto natural. Fijaos en estos QTs del canguro, que es un QT corto natural, ¿no? Probablemente es un modelo natural de QT corto y está bien interesante. Tendremos que ir a Australia a ver si pasamos unos días en Australia. Bueno, total, que ya estoy llegando a la final. Lo interesante de todo eso es que hemos conseguido en estos 40 años entender mucho más de lo que sabíamos, ¿no? Pensábamos que ya lo habíamos descrito todo en arritmias, que lo habíamos descrito todo en el electrocardiograma, después de más de 100 años de electrocardiografía. Mentira, había muchísimas cosas todavía por aprender del electro, porque lo bonito de esto es que el electro en todas estas enfermedades nos está identificando a los pacientes, ¿no? Al final, os he hablado varias veces de ese gradiente eléctrico, ¿no? Cualquiera de las enfermedades acaba provocando un gradiente eléctrico entre distintas partes del corazón, entre endocardio y epicardio, entre derecha e izquierda, entre arriba y abajo, lo que sea, pero hay un gradiente, y cuando hay un gradiente la electricidad empieza a circular. Y si circula de forma anormal, puede eso acabar siendo una fibrilación ventricular, ¿vale? Que el aspecto final será exactamente el mismo, aunque el mecanismo que lo inicie fisiopatológicamente sea distinto. Y acabo, los estudios genéticos han identificado toda esta nueva categoría de enfermedades responsables de síncope y muerte súbita, que son las canalopatías. Me dicen que en castellano no se debe poder decir canalopatías, deberíamos decir enfermedades de los canales iónicos. Bueno, vamos a decir así. Y la buena noticia es que el electrocardiograma permite identificar la mayoría de pacientes con riesgo. O sea, no os olvidéis de mirar bien el electrocardiograma, porque ahí está la clave absolutamente de todo. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente ponencia, seguridad y cardiovascular y cardioversión eléctrica en urgencias. Adelante. No, ya está bien. No, ya está bien, sí. Vale, para Buenos días. Muchas gracias por estar aquí todavía a estas horas. Muchísimas gracias al comité organizador o científico, especialmente al doctor Montllor. Y muchas gracias por la presentación así tan generosa. Me complace además compartir mesa con el doctor Almendral y el doctor Brugada, que creo que es la primera vez que me pasa. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Yo sí soy de urgencias, es la parte urgencióloga de la mesa. No sé si se oye bien porque creo que retumba un poco. Bueno, doncs, ¿por qué hablamos de este tema? Siempre de la seguridad en la cardioversión. Es un tema que se repite y se repite. ¿Por qué hablamos tanto? Pues porque la cardioversión aumenta el riesgo de tromboembólico de una fibrilación auricular. Es decir, un paciente con una fibrilación auricular, el hecho mismo de cardiovertir aumenta su riesgo isquémico. A veces por un trombo subyacente, pero en la mayoría de los casos porque hay se facilita, se favorece la formación de trombos después de la cardioversión, por el hecho de que hay lo que se llama un atontamiento auricular, es decir, no hay un flujo adecuado del torrente sanguíneo y además hay alteraciones endoteliales después de la cardioversión que favorecen la formación de trombos. Entonces, importante destacar, eso solamente lo voy a mencionar ahora y en alguna otra diapositiva, que este riesgo existe en cualquier tipo de cardioversión, sea eléctrica, farmacológica o espontánea. El mito de solamente la cardioversión eléctrica, no, la cardioversión espontánea también induce este riesgo. Vale, entonces, claro, se sabe que si hay un riesgo tromboembólico vamos a anticoagular, eso es un conocimiento ya público, pero vamos a anticoagular a todo el mundo. Anticoagular confiere un riesgo de sangrado y el peor riesgo del sangrado cerebral, con lo cual nos tenemos que pensar a quién anticoagulamos y a quién no. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos van a hacer pensar si vamos a anticoagular o no? Ya hemos dicho que el tipo de cardioversión no, porque los vamos a anticoagular a todos si es que es preciso. Entonces, lo más importante son 4 factores, que es la presentación clínica, cómo se presenta el paciente, si es hemodinámicamente estable o inestable, el tiempo de evolución, los factores inherentes al paciente, los factores de riesgo isquémico propios del paciente y el tratamiento anticoagulante que tomará el paciente en su caso. Entonces, vamos a centrarnos especialmente en el tiempo de evolución y los factores de riesgo, porque son los que más, discusión pueden promover. En cuanto al tiempo, 2 conceptos básicos.
El límite de las 48 horas se estableció a raíz de estudios observacionales. No hay ningún estudio prospectivo randomizado, de hecho, que demuestre que el límite a partir de las 48 horas hay un riesgo y antes de las 48 horas no lo hay. A raíz de esto de que no hay ningún estudio randomizado, para nada. En todo lo que les voy a contar ahora no hay ningún estudio prospectivo randomizado, bien hecho con un número suficiente de pacientes, para extraer alguna conclusión fehaciente. Entonces, lo que les voy a presentar son un cúmulo de resultados de otros estudios que van a darnos algún tipo de conclusión. Bueno, pues el primer concepto es que el límite de las 48 horas es un tanto arbitrario. Y después, que el tiempo es continuo, es decir, 48 más un segundo no es más riesgoso que 48 menos un segundo. A veces el tiempo el límite parece, a partir de allá puedo, a partir de allá no puedo. Está claro que a partir de las 48 horas el riesgo aumenta, esto es conocido, pero cada vez se sabe más que a partir de las 24, incluso a partir de las 12 horas, ya hay algún tipo de riesgo tromboembólico y no podemos estar tan tranquilos ni tan seguros. Entonces, este es uno de los primeros estudios que ya describió el hecho de que antes de las 48 horas podía haber un riesgo isquémico. Y aquí, aparte de insistir en que es otro estudio observacional, también quiero, otro resultado que es muy común a todos los estudios es que, en general, el riesgo tromboembólico es bajo. O sea, aquí el riesgo tromboembólico es de 0,8, son cifras que más o menos se manejan especialmente si hay anticoagulación de por medio, es decir, que no es un riesgo muy alto, pero no es cero. Entonces, vamos a intentar dilucidar cuál es el no cero, ¿no? Entonces, las tres únicas pacientes que presentaron alguna complicación embólica fueron tres mujeres, es decir, que el sexo femenino ya empieza a sonar, como el doctor Martín ya empezaba a decir antes. En todos los casos era cardioversión espontánea, insistiendo en ello, y en 2 de los casos era de menos de 24 horas. Es decir, que y aquí vemos que el sexo femenino ya molesta un poco, insisto en la cardioversión espontánea y especialmente en el tiempo de evolución, que era no solamente de menos de 48 horas, sino además de menos de 24. También de menos de 48 horas se han descrito... Se han descrito trombos intraauriculares en ecografías transesofágicas realizadas en pacientes que tienen una fibrilación auricular de menos de 48 horas de evolución. Es decir, que ya se forman trombos, el riesgo de cardiovertir no es inocuo si el paciente no está anticoagulado. Este es tal vez el estudio más grande que se ha hecho, es un estudio observacional y retrospectivo, que es un estudio finlandés, que describe un montón de cardioversiones realizadas en pacientes de una duración de menos de 48 horas. Entonces, aquí insisto porque son los primeros que describen de una manera fehaciente el riesgo ya a partir de las 12 horas. Es decir, entre 24 y 12 horas hay más riesgo que en menos de 12 horas. Y no digamos ya pasadas las 24 horas. Aquí aprovecho, porque en esta diapositiva ya empiezan los otros factores de riesgo que les decía. Una cosa es el factor tiempo, es decir, a partir de las 12 o 24 horas ya nos tenemos que molestar, no tenemos que estar seguros hasta esperar las 48 horas, sino que además hay otros factores de riesgo inherentes a la persona. Los principales son los conocidos por todo el mundo, los que están en la escala CHAS-VAS, que son la edad avanzada, insuficiencia cardíaca, sexo femenino y diabetes. Insisto en el sexo femenino, porque va saliendo y siempre hay la duda de si sexo femenino sí, sexo femenino no. Hay que decir que muchos estudios no se han hecho ajustados. Este es un estudio ajustado, es decir, que el sexo femenino independientemente también favoreció el riesgo de tromboembolia postcardioversión. Otro estudio también con un gran número de pacientes, también observacional, describe más o menos los mismos resultados. El tiempo de evolución superior a 12 horas ya nos tiene que molestar un poco y además pues, los mismos factores de riesgo que más o menos siempre van saliendo, entre ellos el sexo femenino. Y aquí este trabajo los he planteado porque analiza los factores de riesgo en su conjunto. Es decir, no solamente un factor de riesgo individual, el tener insuficiencia cardíaca, el tener hipertensión, el ser de edad avanzada o el ser mujer, favorece el hecho de tener un episodio embólico, sino el conjunto, digamos, es sumatorio e incluso exponencial. Cuantos más factores de riesgo, peor. Bueno, es bastante de cajón, pero es importante saber que cuantos más, peor.
Por otro lado, si no hay ningún factor de riesgo y el tiempo de evolución es corto, pues podemos cardiovertir tranquilamente. Este estudio es mucho más pequeño, es del orden 10 veces menor del número de pacientes que los otros que les he presentado, pero en este caso, los pacientes que no tenían ningún factor de riesgo, en una duración de menos de 48 horas, pues no presentaron ningún evento embólico. Entonces, aquí solamente una salvedad, y es que la gran mayoría de pacientes tenían realmente, no era un CHA2-VASc 0 o 1, sino que era un CHA2-VASc 0, y además el 100% de los pacientes tienen una duración de menos de 24 horas. Es decir, que este estudio se puede decir que los pacientes de menos de 24 horas, si no tienen ningún factor de riesgo, podemos cardiovertir tranquilamente sin una anticoagulación previa. Pero entre 24 y 48 horas, este estudio no dice nada. Bueno, ¿qué hacemos? Ya con la gráfica de la diapositiva anterior ya se veía que si los pacientes están anticoagulados, pues el riesgo disminuyó sustancialmente. Es muy gráfico. Los pacientes a los que se anticoagula, por muchos factores de riesgo que tengan, disminuye muy sustancialmente el riesgo. Por lo tanto, vamos a tener que anticoagular todos estos pacientes que tengan una duración prolongada o factores de riesgo. Esto se va repitiendo en todos estos estudios y este lo he presentado porque, aparte de que vuelve a insistir en el hecho de que la anticoagulación disminuye el riesgo, y de los pocos pacientes anticoagulados, no anticoagulados que hicieron un trombo, la mayoría llevaban aspirina. Es decir, la antiagregación no protege de los eventos tromboembólicos post-cardioversión. La anticoagulación después de una cardioversión no solamente protege, como este otro estudio, aquí a ver si lo señalo bien, se demuestra bien que un paciente anticoagulado disminuye sustancialmente el riesgo tromboembólico, sino que es que además no confiere ningún riesgo, o sea, no confiere un mayor riesgo de sangrado. Entonces, esto es importante, no tengamos miedo a anticoagular los pacientes que no tengamos que anticoagular. A los que no se tengan que anticoagular, no se anticoagulan, pero si está indicado es importante anticoagular porque la protección es mucha y el riesgo es muy poco. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que anticoagular antes de una cardioversión? Si el paciente, ya hemos dicho que un paciente de poco tiempo de duración y pocos factores de riesgo o ningún factor de riesgo, podemos cardiovertir sin una anticoagulación previa. Cualquier paciente que pase de las 24 horas, incluso de las 12, pero al menos de las 24 horas, y que además tenga factores de riesgo, todos ellos los tenemos que anticoagular previamente. ¿Y cuánto tiempo? Pues se ha establecido 3 semanas, pero 3 semanas también insisto en que no hay ningún estudio que demuestre que a partir de las 3 semanas hay un trombo, o sea, antes de las 3 semanas hay trombo, después de las 3 semanas no hay trombo. Son estudios, digamos, indirectos, a partir de los cuales se deduce que el trombo o ha desaparecido o ha epitelizado y no hay riesgo embólico si se hace una cardioversión eléctrica. Pero, en fin, se han establecido las 3 semanas. Y otro estudio en el que sí que hay un estudio randomizado, digamos, la alternativa sería hacer una ecografía transesofágica para ver si no hay, si que no haya un trombo previo. En caso de que no haya ningún trombo previo, se puede proceder a la cardioversión. En este estudio sí que se vio que había una tendencia a menor complicaciones, aunque no se demostró que hubiera menos eventos embólicos. Es un estudio que tuvo muchos problemas de realizarse, costó mucho de reclutar a los pacientes, al final se terminó antes de tiempo y entonces no hay una muestra suficiente, aunque hay una tendencia a menos trombos, no hay una tendencia suficiente, un número suficiente de pacientes como para demostrar que realmente hay menos trombos. Lo que sí que demostró es que se procedía a la cardioversión antes si se realizaba una ecografía transesofágica, con lo cual disminuye el tiempo del remodelado auricular. Y esto indirectamente podría llegar a pensar que, que es beneficioso para los pacientes con una fibrilación auricular porque tendrían menos riesgo de recidiva. ¿Y hasta cuándo tenemos que cardiovertir? A mí me gusta esta diapositiva porque se ve muy bien cuándo empieza el riesgo, es un poco después, no es justo después de la cardioversión, sino que suelen ser 12-24 horas después. Y esto es por lo que les he contado, que no es por un trombo que se desprenda, sino que es después de la cardioversión que queda la aurícula un poco atontada y además hay cambios, endoteliales. Pero es que además el riesgo es sobre todo los primeros días, la primera semana. Este es el periodo importante en que el paciente esté anticoagulado. Y esto voy a entrar después para insistir en el tipo de tratamiento anticoagulante. ¿Hasta cuándo? Pues lo importante es la primera semana, los primeros 10 días, y se ha descrito hasta pasadas 4 semanas.
pero el riesgo ya disminuyó sustancialmente pasadas 2 semanas. Insistir en que los pacientes con cardioversión espontánea, aunque haya cardiovertido espontáneamente, se tienen que anticoagular posteriormente, al menos durante 4 semanas, si hay riesgo tromboembólico. Y entonces, si cardiovertimos en urgencias, ¿ya debemos iniciar la cardioversión en urgencias o mejor empezamos la anticoagulación y que lo cardioverten después? O sea, ¿realmente es seguro que empecemos nosotros? Pues sí, realmente es seguro. O sea, en urgencias se tiene que empezar y no hay ningún riesgo. De hecho, probablemente muchos de ustedes habrán participado en este estudio, en el que este no es de cardioversión, pero iniciar la anticoagulación en urgencias no solamente no aumenta el riesgo de hemorragia, sino que disminuye sustancialmente la mortalidad. Con lo cual, empezar en urgencias se puede empezar como se puede empezar en cualquier otro ámbito, en primaria, en cardiología, en hematología, donde tengamos el paciente en ese momento, porque justamente es en ese momento cuando hay el mayor riesgo. Si esperamos a mandarlo a otro sitio, ya llegamos tarde. Otro estudio que lideró el doctor Carvajosa y que demuestra la seguridad en urgencias es un estudio también retrospectivo de cardioversiones eléctricas y farmacológicas realizadas en el servicio de urgencias o diferidas al servicio de cardiología, en el cual se vio que el riesgo isquémico era muy bajo, pero es que además el riesgo hemorrágico era prácticamente nulo, porque hemorragia mayor no hubo ninguna. Y no solamente esto, sino que no hubo ninguna diferencia entre los pacientes en que se cardiovertían en urgencias respecto a los pacientes que se cardiovertían diferidamente. Es decir, que en urgencias podemos cardiovertir con toda seguridad si se cumplen los protocolos y nos adecuamos a lo que clínicamente debamos hacer. Y les presento ya un primer, digamos, ¿cómo se dice en castellano? Un primer bocado de otro estudio también liderado por el doctor Carvajosa, que también es multicéntrico y es posible que también ustedes hayan participado, que demuestra otra vez la seguridad de la cardioversión en urgencias. Es decir, el riesgo tromboembólico de las cardioversiones realizadas en urgencias es muy bajo. Punto número 1. Punto número 2. Las cardioversiones espontáneas no se libran de esto. De hecho, el riesgo en las cardioversiones espontáneas fue significativamente mejor, aunque peor, digamos, aunque no fuera un número muy grande, fue peor las cardioversiones espontáneas respecto a las no espontáneas. Y finalmente, los pacientes con un tiempo de evolución bajo, de menos de 12 horas y con un CHA2-VASc bajo, de menos de 2 en los varones y menos de 3 en las mujeres, ninguno de estos pacientes presentó un evento tromboembólico, con lo cual podemos identificar este subgrupo de pacientes de seguridad, menos de 12 horas, ningún factor de riesgo o solamente uno, podemos estar tranquilos de cardiovertir aunque no tengan una anticoagulación previa. Y otra cosa que les quiero avanzar de este estudio es la insuficiencia renal. O sea, la insuficiencia renal es otro factor de riesgo isquémico. No sale en el CHA2-VASc y apenas se habla de ello, pero es un factor muy importante y está descrito en otras muchas escalas y lo tenemos que tener en cuenta. Un paciente que tenga insuficiencia renal añade riesgo y si queremos utilizar el CHA2-VASc, que es la escala más práctica y más conocida, pues fantástico, pero los pacientes con CHA2-VASc 0 o CHA2-VASc 1 tenemos que tener en cuenta que puede haber otros factores de riesgo y antes el doctor Alfonso Martín ya ha comentado la obesidad, el SAOS, pues también la insuficiencia renal y está altamente demostrado que es un factor de riesgo, es decir, no podemos obviar la insuficiencia renal y mucho menos si el filtrado glomerular en urgencias es bajo. ¿Y con qué fármaco anticoagulamos? Solamente pongo esta diapositiva, 2 diapositivas porque tenemos poco tiempo, pero ya les he dicho antes que los primeros días postcardioversión son los de más riesgo, por lo tanto son los que tienen que estar más cubiertos. Entonces es muy importante un tratamiento que empiece y que empiece la acción ya, solamente se administra, se hace acción, un par de horas, 3 horas y ya empieza la acción. Los anticoagulantes de acción directa tienen esta ventaja que no tienen el Sindrom, la varfarina o los antivitamina K. Los fármacos antivitamina K tienen que actuar sobre la vitamina K, la vitamina K tiene que actuar sobre los distintos factores de coagulación y el efecto puede empezar muy rápido, muy tarde, puede empezar tan tarde que ya haya pasado la curva de riesgo, con lo cual ya no hace falta anticoagular. Nos interesaban los primeros días, por eso es muy importante un fármaco de acción directa. Puede ser un fármaco de acción. La heparina también tiene un inicio de acción rápido, pero la heparina es parenteral, con lo cual un anticoagulante de acción directa es oral, es cómodo de administrar y además empieza muy rápido. Por lo tanto, es muy importante tener este concepto de que debe iniciar la anticoagulación enseguida.
¿Cuál es el problema? Bueno, pues que se tiene que estar muy atento a que realmente haya una buena adherencia terapéutica para que haya una buena cobertura. Este es un ejemplo de otros muchos trabajos que hay, de muchas revisiones sistemáticas. No hay una diferencia sustancial entre los distintos anticoagulantes de acción directa. En general, son todos un poco mejor. Lo que protegen disminuye bastante el riesgo de hemorragia. No hay una clara, no disminuyen claramente el riesgo isquémico, pero sí disminuye el riesgo de hemorragia respecto a los fármacos antivitamina K en su conjunto. Vale, y dos apuntes de lo que no me había quedado colgado. Uno es la presentación clínica y la otra es la anticoagulación previa. La presentación clínica, cuando un paciente viene con una inestabilidad hemodinámica, esto manda. Si el paciente se tiene que cardiovertir inmediatamente, pues se va a cardiovertir. Si se puede empezar la anticoagulación antes, pues se empieza antes y ya está. Pero, atención, primero tenemos que estar muy seguros que realmente el paciente está inestable hemodinámicamente por culpa de la fibrilación auricular. Puede que sea un paciente que esté inestable porque está a 39 de fiebre, está chocado y por eso la fibrilación auricular se ha puesto rápida, o puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca que a lo mejor tratando la insuficiencia cardíaca podemos obviar una cardioversión eléctrica sin anticoagulación y asumir un riesgo que podría ser evitable. Entonces, medio segundo para pensar si realmente es imprescindible esta cardioversión y si lo es, pues empezamos la anticoagulación cuanto antes, cuando podamos, sin demorar la cardioversión y luego la seguimos pues, según el riesgo del paciente, probablemente indefinidamente y al menos durante un mes. Si el paciente ya tomaba anticoagulación previa, por el hecho de cardiovertirlo no tenemos que cambiar el tipo de anticoagulación, lo único es que tenemos que asegurar que la adherencia terapéutica es buena en el caso de los fármacos de anticoagulantes de acción directa y en el caso de la antivitamina K, pues si no estamos muy seguros, no tenemos muchos INRs recientes que nos comprueben, que nos confirmen que está bien anticoagulado, pues nos tendremos que plantear una ecografía transesofágica. Entonces, así como resumen, les presento la gráfica, el resultado de lo que pusimos todo esto, lo traducimos en el consenso que se ha publicado recientemente de la SEMIS y de la SEC sobre la anticoagulación postcardioversión. Y bueno, los pacientes que tengan una estabilidad hemodinámica, si tienen que cardiovertir, es que no sé si se ve mucho, bueno, si tienen que cardiovertir urgentemente, al otro lado de la gráfica. Y los pacientes que están bien anticoagulados también se pueden cardiovertir cuando queramos. En los otros casos tenemos que valorar el tiempo de evolución y los factores de riesgo. Tiempo corto, pocos factores de riesgo, podemos cardiovertir. Tiempo largo o factores de riesgo, no podemos cardiovertir. Y los casos que están entre medios, pues depende de si hay otros factores de riesgo añadido o de si el CHA2-VASc es 2 o es 1 o es 0, depende un poco, es un continuo y ahí tenemos que decidir nosotros mismos según las características de cada uno de los pacientes. Solamente recordarlos que esta es la gráfica correcta, que antes hubo una que era un poco más estricta, que de momento pues, la hemos anulado y tener en cuenta pues, la otra que les he presentado anteriormente. Ya está, pues nada, como conclusiones, decirles que la cardioversión en los servicios de urgencias es segura, que no hay estudios suficientes para establecer recomendaciones fehacientes, pero que tenemos que basarnos pues, en la suma de los otros estudios, que globalmente cuanto menos tiempo y menos factores de riesgo, más segura y mejor, que la anticoagulación cuando está indicada disminuye sustancialmente el riesgo tromboembólico, que iniciar la anticoagulación en urgencias es segura y que, sobre todo, atención a otros posibles factores de riesgo tromboembólico. Y muchas gracias. Muy bien. Pues nada, para terminar, pasamos a las extrasístoles ventriculares. El paciente pesado de las pálpitos del que debo preocuparme. Lo defenderá el doctor Almendral. Pues muchas gracias. Aprovecho para felicitar otra vez a los organizadores, porque realmente creo que es tremendamente meritorio haber sido capaces de organizar una reunión tan importante. Igual que antes les transmitía el ambiente en el cual se produce o se desarrolla el prestigio de la amiodarona, pues quería transmitirles cuál es mi opinión de cómo ha ido dándose importancia
al problema de los extrasístoles ventriculares. Realmente en aquella época en la que antes les comentaba el CAST, había muchísimo interés por los extrasístoles ventriculares, muchísimo interés porque se vio una asociación entre extrasistolia y mortalidad en individuos con cardiopatía estructural y se pensaba que disminuyendo la extrasistolia se iba a mejorar la mortalidad, de manera que se le daba muchísima importancia. A raíz del CAST y todo aquello, realmente se pasa al extremo contrario. Los extrasístoles no son nada, toda aquella clasificación que se había hecho de aquel famoso aritmólogo Bernard Laon, que clasificaba, los más veteranos de aquí igual se acuerdan de una clasificación que se ha abandonado realmente tipo por aquello de la precocidad que tenían los extrasístoles, pues se pasa al otro lado, en el cual no hay ninguna importancia, hay que olvidarse de ellos, no hay que tratarlos, no tienen significación ninguna, pasemos de ellos. Y yo creo que en la última década, pues realmente se está llegando a una situación más intermedia, que es el pensar que mayoritariamente tienen buen pronóstico, pero hay casos concretos y subgrupos de pacientes a los cuales hay que prestarle bastante atención. Y eso es lo que voy a tratar de transmitirle en los próximos minutos. Hay un tipo principal de extrasístole, el cual, como digo, se caracteriza por una mezcla del lugar de origen, mecanismo y un electrocardiograma característico, que es lo que decimos extrasístoles ventriculares de tracto de salida adenosinsensibles, típicamente en sujetos que por lo demás no tienen cardiopatía estructural. Al margen de eso, hay otras variantes infrecuentes en pacientes sin cardiopatía, los extrasístoles del músculo papilar o del anillo tricúspide, de la banda moderadora, epicárdicos de la cruz del corazón, y en los sujetos que tienen un daño estructural, pues pueden proceder de cualquier lugar, claro es. Quería incidir un poquito en las peculiaridades de estos que son los más frecuentes. Típicamente el paciente, como digo, no tiene alteraciones estructurales, ya le podemos hacer electrocardiograma basal, eco, coronariografía. Yo veo muchos pacientes que por extrasistolia se les ha indicado una coronariografía. No sirve absolutamente para nada, no tiene ningún problema coronario, no es la causa de los extrasístoles. El mecanismo no es reentrante, de hecho no son inducibles en la sala de electrofisiología con extraestímulos ventriculares. Típicamente se terminan, como digo, con adenosina y tienen esa morfología característica de electrotipo bloqueo de rama izquierda con eje inferior, con grandes R's monofásicas en las derivaciones inferiores. Se originan en los tractos de salida de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Digo que no son reentrantes, la causa es por actividad focal desencadenada y eso típicamente se facilita por el aumento de frecuencia cardíaca con el ejercicio en la vida real, con estimulación continua, no con extraestímulos, en la sala de electrofisiología y con infusión de catecolaminas con isoproterenol. Bajemos un momentín al nivel celular para darnos cuenta que esta actividad focal desencadenada viene mediada por un incremento del AMP cíclico y eso da lugar a una sobrecarga de calcio celular. Antes se ha hablado también del mismo mecanismo por otro tipo de arritmias. En este caso, a lo que da lugar es a la aparición de extrasístoles, probablemente porque se produce una corriente neta de entrada debido a la activación del intercambiador sodio-calcio. Les he hecho esta bajada, como digo, al nivel celular, porque eso nos ayuda a entender por qué tienen sentido determinados tratamientos. Los receptores beta facilitan la aparición de una activación del AMP cíclico y, por tanto, los beta bloqueantes van a bloquear esta vía. Simultáneamente, como hemos dicho, que se produce un acúmulo de calcio, los calcioantagonistas pueden ser útiles porque disminuyen este acúmulo. Por otro lado, hay una vía en la cual
se disminuye esta activación del AMP cíclico y los receptores de la adenosina o los receptores de la acetilcolina por medio de las maniobras vagales pueden dar lugar a disminuir este aumento del AMP cíclico y por eso tienen esa utilidad. De manera que podemos entender el mecanismo de por qué estos tratamientos pueden ser útiles. Ahora volvemos otra vez al nivel del paciente y del electrocardiograma. Se pueden presentar como extrasístoles, se pueden presentar como taquicardia ventricular no sostenida, se describió hace muchos años, como taquicardia ventricular repetitiva monomórfica, taquicardia de Galabardén, que decían algunos. Puede ser eventualmente sostenida, típicamente al esfuerzo, y en algunos pacientes se mezclan los distintos tipos de presentación, en este caso como rachas de taquicardia ventricular no sostenida que pueden llegar a una duración mayor. El pronóstico en general es benigno. Esta es una lectura muy recomendada, la del artículo de Fiorencio Gaita, que acumula datos de un seguimiento muy prolongado en 61 pacientes de 12 a 20 años, pacientes que tenían más de 1000 extrasístoles ventriculares en ausencia de cardiopatía estructural. Y fíjense, hubo 6 pacientes que murieron en esos años, ninguno de ellos murió de muerte súbita, ni siquiera de muerte cardíaca. Ninguno había desarrollado taquicardia ventricular, ninguno había desarrollado signos de displasia o insuficiencia cardíaca. De manera que esto nos certifica de alguna manera que globalmente es una entidad de pronóstico benigno y así hay que subrayarlo. Es una entidad de pronóstico benigno y si ustedes ven algún paciente que lo vean en urgencias porque van por síntomas, pues les deben tranquilizar referente a su pronóstico. No obstante, hay algunos casos en los cuales nos debemos preocupar. Y en mi opinión estos son los 3 condicionantes del paciente que nos debe preocupar. Uno, evidentemente, el que está con síntomas importantes. No hay que atribuir a que ese paciente es ansioso, a que es nervioso, a que está, como quien dice, de los nervios. No. Hay extrasístoles que realmente son verdaderamente sintomáticos y eso hay que tenerlo en consideración. En segundo lugar, como hemos dicho, que aparezcan taquicardias ventriculares que tienen una connotación de mayor riesgo. Y, finalmente, que se desarrolle taquicardiomiopatía. Y este es el punto en el cual más interés yo creo que ha habido en los últimos años, el desarrollo de taquicardiomiopatía, que como ustedes saben es una entidad en la cual, digamos, por mucha alteración del ritmo, eventualmente se produce un verdadero fracaso cardíaco. Típicamente ocurre en fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida o en taquicardias supraventriculares incesantes, pero la extrasistolia, a fuerza de repetir una y otra y tener una elevada densidad, puede también dar lugar a esto. Este estudio yo creo que ha sido un estudio de alguna manera paradigmático porque nos muestra una relación entre la carga rítmica, el porcentaje de latidos que son extrasistólicos y la fracción de eyección. Entonces, en primer lugar, lo que podemos ver es que la gran mayoría está aquí abajo, tiene una fracción de eyección normal y tiene poca carga rítmica. Por otro lado, cuando hay mucha carga rítmica, es muy frecuente que haya disfunción ventricular y hay menos bolitas negras, menos pacientes en los otros 2 cuadraditos. De manera que el punto de corte, que no es fácil establecerlo, pero de alguna manera se ha establecido que si se produce una densidad mayor de 24%, que fíjense que es alto porque es 1 de cada 4 latidos un extrasístole, pues efectivamente hay una elevada probabilidad de que aparezca disfunción ventricular con estos datos de sensibilidad y especificidad. Luego fíjense que aquí por debajo del 10% de carga arrítmica no hay ningún caso de disfunción ventricular. De manera que cuando la carga es muy baja, en principio no ocurre este fenómeno. Debemos de preocuparnos, por tanto, si el paciente tiene mucha
carga rítmica, y si está en un punto intermedio, pues hacer un seguimiento frecuente por la posibilidad de que desarrolle disfunción ventricular. Evidentemente, otra posibilidad es que haya cardiopatía estructural subyacente, pero este es otro asunto. ¿Algún debate ha habido de que haya alguna alteración estructural pequeña subyacente? Vamos a dejar este problema porque, como digo, en principio es raro e infrecuente, y en lo que quería ahora concentrarme es en la correlación electrocardiográfica, porque esto es interesante. Fíjense que si nos planteamos que a algunos de estos pacientes tenemos que hacerle ablación, ya habíamos comentado que nos interesa especialmente este grupo de pacientes considerar la ablación porque es muy eficaz, pues tenemos que plantearnos dónde vamos a hacer esa ablación. Lo más frecuente es que esté en el tracto de salida del ventrículo derecho, pero no es raro, 15 a 20%, que esté en el lado izquierdo, principalmente en las cúspides aórticas. Raros casos hay en la arteria pulmonar o en el anillo mitral. Y ahora vamos a concentrarnos un poquitín en el electrocardiograma. ¿Hasta qué punto el electro nos puede decir de dónde vienen los extrasístoles? Este es un juego interesante que los que ponemos luego catéteres nos gusta hacer, porque después al final vemos hasta qué punto el electro había sido predictivo o no, pero yo creo que a todos nos tiene que interesar. El electro, en cierta manera, es, yo digo, como medio imagen, es casi una prueba de imagen, porque nos da una idea de dónde puede estar ocurriendo ese punto de origen dentro del corazón. El Wolf, que nos enseñó a saber correlacionar la onda delta con el lugar de donde está localizada la vía anómala, nos ha sido útil para el Wolf, pero nos ha engañado con respecto a los extrasístoles. ¿Por qué les digo eso? Pues porque en principio decíamos, todo lo que es en V1 negativo va a ser una vía accesoria derecha y, por tanto, todo impulso ventricular que tenga esa morfología se va a originar en el ventrículo derecho. Típicamente tenemos electrocardiogramas de este tipo, decíamos Rs monofásicas de alto voltaje en 2, 3 y F, junto con un complejo básicamente tipo bloqueo de rama izquierda en V1, y decíamos, eso siempre es del origen en el tracto de salida del ventrículo derecho, basados en lo que decíamos que habíamos averiguado con el Wolf. Cuando en V1 es negativo, la vía es derecha; cuando en V1 es positivo, la vía es izquierda. Pero no es exactamente igual en los tractos de salida. Se vio que había casos en que se fracasaba en la ablación en el lado derecho y, sin embargo, en el lado izquierdo tenía éxito y tenía una morfología parecida. Eso dio lugar a una serie de publicaciones que trataban de aclarar en esta zona compleja, porque fíjense que el tracto de salida del ventrículo derecho se hace izquierdo con respecto a la raíz aórtica, que a su vez es derecha con respecto al tracto de salida del ventrículo derecho. De manera que eso es una complejidad anatómica que hace que sea un poquito más difícil el pedirle al electro que nos aclare. Fíjese cómo está colocado en esta imagen de autopsia el tracto de salida del ventrículo derecho con respecto a la aorta, como digo, izquierdo. Entonces, nos ha dado lugar a unos estudios que nos muestran cómo no solo es en sentido de derecha a izquierda, sino en sentido antero-posterior es importante. La derivación V1, aquí colocada, cuanto más cerca de V1 se produce la activación en el tracto de salida del ventrículo derecho, mínima o nula R inicial vamos a tener en la derivación V1. A medida que el origen es más profundo, van apareciendo Rs prominentes en V1 y V2 que nos están siendo testigos de que el origen es más profundo y probablemente en el tracto de salida izquierdo. A eso se le ha dado números, que no es lo más interesante. Ha dicho qué relación tiene que tener el voltaje de la R en V1 con respecto a la S o la duración, y efectivamente hay una diferencia
significativa y, como digo, cuanto más R tengamos en V1, más probable es que el origen sea de tracto de salida izquierdo. Otros algoritmos se han desarrollado comparando los propios latidos sinusales con los latidos extrasistólicos, esto que se llama la razón de transición, o la forma más sencilla que para andar por casa nos funciona, que es decir, en las precordiales, ¿quién transiciona antes? ¿El ritmo sinusal o el extrasístole? El ritmo sinusal es derecho, ¿verdad? Si el extrasístole transiciona después que el ritmo sinusal, va a ser más derecho que el ritmo sinusal. Si ocurre lo contrario, va a ser más izquierdo. Y también a eso se le ha dado unos valores y efectivamente, ya digo, de manera tan sencilla como quién transiciona antes, nos puede ayudar para aclararnos en la mayoría de los casos. Les voy a mostrar dos ejemplos. Como podemos ver, de nuevo, inicialmente vemos grandes R's monofásicas en 2, 3 y F, con una morfología de tipo bloqueo de rama izquierda en V1, en V2, y vemos que la transición es en el ritmo sinusal, en V3, mientras que en el extrasístole es entre V3 y V4. De manera que aquí transiciona antes el ritmo sinusal, va a ser un extrasístole derecho. Sin embargo, en que igualmente tiene ondas R monofásicas en 2, 3 y F, sin embargo, vemos que tenemos una onda R de mayor voltaje en V1 y V2 y la transición se produce en V2, mientras que en ritmo sinusal la transición es en V4. Este sería un extrasístole típicamente de tracto de salida izquierdo. En conclusión de estos pensamientos que hemos barajado referente a los extrasístoles, hay que decir que, aunque se pueden originar en cualquier zona de los ventrículos, obviamente, de forma típica, en las personas sin cardiopatía estructural, la zona de origen más frecuente de largo son los tractos de salida. En general, el pronóstico es benigno y no precisan tratamiento y, como digo, en el servicio de urgencias, básicamente hay que a los pacientes tranquilizarles de que tienen un proceso de naturaleza benigna. Pero hay 3 circunstancias que tenemos que recordar. El paciente con síntomas, el paciente con taquicardias ventriculares, el paciente con taquicardiomiopatía, que debe preocuparnos y que hoy día tenemos, porque lo que es importante es darse cuenta de que si con un tratamiento en estos casos los extrasístoles disminuyen mucho o desaparecen, claro es, se puede recuperar la función ventricular, que es reversible. Y por eso en estos casos es importante tratamiento, metabloqueantes, calcioantagonistas y muy relevantemente la ablación por catéter, que hoy día digamos que tenemos que ofrecérsela a estos pacientes a nada que los fármacos no nos funcionan o incluso con preferencia a los fármacos, especialmente en los casos de tracto de salida de ventrículo derecho. Y como en el electrocardiograma, la herramienta que llevamos 100 años usando, que es muy barata, muy sencilla, nos puede ayudar a aclarar en muchos casos que proceden del tracto de salida y, como digo, incluso darnos pista para averiguar cómo de compleja va a ser la ablación caso de que tengamos que llegar a ella. Muchas gracias. Una pequeñísima cuña publicitaria. Organizamos un curso en el Hospital de Montepríncipe que llamamos Arritmología para no arritmólogos. Algunos de los aquí presentes lo han hecho en los 2 años anteriores. Lo vamos a hacer este año a partir de abril. Ahí les pongo mi mail para que, si alguno está interesado, pues evidentemente los urgenciólogos son los especialistas a los cuales más va destinado este tipo de curso. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones y por ajustaros al tiempo, que se agradece en estas horas. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Aparte de irnos a comer.
Ahí por allí. Buenos días. Quería preguntar la sintomatología en las extrasístoles ventriculares que sí que habría que tratar. Lo más frecuente son las palpitaciones, claro es, ¿no? Pero cuando hablas con los pacientes te das cuenta, eso que antes comentaba, que hay casos que realmente pues, son verdaderamente invalidantes, verdaderamente una merma importante en la calidad de vida. Yo creo que esos son los casos que tenemos que prestar especial atención. Evidentemente, pues es que te encuentras de todo, ¿no? Te encuentras gente que no nota para nada los extrasístoles, no tiene ningún síntoma, casi ha sido un hallazgo en un electro que han hecho en un preoperatorio o en cualquier circunstancia o porque hace deporte. Y sin embargo, pues en otros casos, como digo, y yo creo que hay que creer a los pacientes. Es decir, no hay que pensar que el que se queja es que se queja de vicio y porque es un quejica. No, no, es que hay casos que verdaderamente la sensación es muy molesta. Y tenemos la posibilidad en muchos casos de mejorar la calidad de vida de estas personas. Y eso hay que reconocerlo y valorarlo. Yo añadiría la pregunta, ¿cuánto tendríamos que esperar, teniendo en cuenta que la eficacia de los fármacos para evitar la densidad o para disminuir la densidad de la extrasistolia, cuánto tendríamos que esperar a ver la respuesta a medicación, al betabloqueo, al calcio antagonista, o si hay otras alternativas, o directamente ir a ablación en caso de que haya más del 10% o 15% de densidad? ¿Cuánto tiempo? Pues yo creo que no mucho, ¿vale? Es más, mi impresión es que en no pocas ocasiones los fármacos son poco eficaces y además producen efectos adversos. A muchos de esos pacientes les producen cansancio, hipotensión, realmente a veces te encuentras que se les ha insistido en que lo tomen, y realmente no hace beneficio y hace perjuicio. De manera que yo creo que, digamos, no hay que esperar mucho y hay que considerar que el tratamiento de la ablación está ahí y a muchos pacientes les beneficia. Es verdad que no es 100%, pero también se ha visto que una reducción de la densidad importante de por sí puede revertir la taquicardia y miopatía. O sea que ese aspecto hay que considerarlo, que hay veces que a lo mejor, o porque hay más de una morfología de extrasístoles, o porque no consigues eliminarlos todos, pues no es 100%, pero sí, desde el punto de vista clínico, puede haber un beneficio muy grande. Porque si te baja de 20% a 4%, a lo mejor revierte la taquicardia y miopatía. Eso es muy importante. Yo quería añadir que este es un paciente especialmente complejo para nosotros, no porque tenga riesgo de muerte, sino por la complejidad del manejo, ¿no? Porque es verdad lo que dice Jesús, de que los síntomas pueden ser extremadamente invalidantes, pero no porque tenga muchos. El que está muy invalidado por síntomas no tiene muchos extrasístoles, pero los nota todos. Y como los nota todos, se los va contando. Y te va diciendo que tiene 23, 42, 64, y es tremendo. Y ese paciente es un paciente que difícilmente ablacionaremos, porque no tiene suficiente densidad como para poder ser ablacionado con éxito. De hecho, es el típico paciente que imagino que hacéis lo mismo, cuando antes de meterlo en la sala yo le explico que es muy probable que no podamos hacer nada, o que hagamos algo un poquito esotérico de localización por pace mapping de la zona de interés, pero que no vamos a poder hacer una ablación como nos gusta hacer, que es el tipo que tiene un bigeminismo, llegas, mapeas y desaparece, ¿no? Por tanto, es un paciente extremadamente complejo, donde los fármacos funcionan mal, a veces funciona bien un poquito a demanda en función de los síntomas, pero hay que explicarle que no va a tener 0 extrasístoles, y eso es muy importante. Y luego yo creo que ahora mismo el umbral que utilizamos para mandar a alguien una ablación de extrasistolia frecuente, tanto en número de extrasístoles como en gravedad de la taquicardiomapatía, ha bajado.
ha bajado porque pues, estamos localizando mucho más fácilmente la mayoría de extrasístoles. Hemos aprendido mucho el tracto de salida izquierda que estaba ahí, que parecía que no existía, y ahí hay muchísimos de estos extrasístoles que vienen de ahí, y por tanto estamos bajando. Yo diría que el umbral de 24 es un umbral, digamos, académico, pero no es un umbral clínico, estamos en probablemente 12-13%, y a la que vemos que hay una cierta modificación de la fracción de eyección a la baja, o que alguien te implica que, bueno, parece que la contractilidad no es tan buena, oiga, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque tienes la sensación de que le vas a ayudar y vas a evitar otras cosas, ¿no? Yo creo que ahí vamos a vivir también evolución en los próximos años. Josep, una pregunta. Cuando hace unos años hubo mucho revuelo, ¿no?, en una patología tan frecuente, o en una alteración, o en un fenotipo electrocardiográfico tan frecuente como la repolarización precoz, ¿no?, que es muy frecuente verlo en urgencias, en electrocardiograma, hubo un enorme, ¿no?, después del trabajo de Gesaguer, y luego después sobre la repolarización precoz, que no era tan benigna, sino que era maligna. Y la cosa se ha quedado, yo no sé si un poco como en suspenso. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, yo tengo muchas dudas ahí, muchas opiniones, ¿no? Primero, yo creo que hay un par de artículos que han demostrado que muchas de esas repolarizaciones precoces, de hecho, son brugadas de escondidos, ¿vale? No digo que sean brugadas en el sentido que no son brugadas, ¿no?, sino que probablemente es un mix de cosas que acaba siendo una representación distinta de un trastorno de la fase 1, del potencial de acción, etcétera, y que te acaba provocando esa onda J prominente, que unos lo llaman J y otros le llaman brugada, ¿no? Yo creo eso por un lado, y yo creo que muchos de esos electros, cuando los enseñan, los que hacen arritmias, son brugadas. Luego te enseñan los electros de la repolarización precoz, ¿no? Y en esa repolarización precoz, aquellos que nos dedicamos también a ver pacientes deportistas, y nosotros vemos muchísimos, de Can Barça, lógicamente, yo te puedo decir que los jugadores del Barça, los juveniles, los cadetes, hacemos todas las revisiones anuales, un 26% tienen repolarización precoz. 26%. Por lo tanto, yo me niego a aceptar que el 26% de los jóvenes que hacen deporte son pacientes que pueden tener riesgo de muerte súbita. Es que sería una locura. Es que no. Por tanto, hay algo que se nos está escapando en toda esta historia, ¿no? Y es cómo identificar ciertamente esos poquitos pacientes que van a hacer una muerte súbita y qué valor tiene la repolarización precoz del electro como identificador de estos pacientes, ¿no? Cuando tienes una J prominente con no sé qué, que cambia, ¿no?, lo que enseñan cuando ves los episodios de fibrilación ventricular, siempre ves una onda J monstruosa antes de los eventos de fibrilación ventricular, ¿no? Pero ¿cómo somos capaces de identificar esa modificación? Yo todavía tengo muchas dudas. Mi actitud ante una repolarización precoz es que es benigna. Es que me niego a aceptar algo más que no sea esto, porque es que nos volveríamos locos. Si empiezas a hablar a los pacientes de repolarización precoz con riesgo de muerte súbita, es que vamos a volver loca a la población. Sí, un paciente que entra en quirófano en ritmo sinusal y en el perioperatorio hace una fibrilación auricular, ¿qué consideraciones tenemos? Si hay que individualizar cada caso o si hay un criterio claro de anticoagulación a largo plazo. Bueno, esta es la pregunta del millón, porque realmente la anticoagulación, digamos, en la fibrilación auricular secundaria prácticamente no está estudiada. Podría ser este caso, podría ser un paciente con una neumopatía crónica, o sea, que hace una hipoxemia por una neumonía y se pone en fibrilación auricular. En general, un paciente que se pone en fibrilación auricular es porque alguna predisposición tiene, y muchas veces esta predisposición va asociada a otros factores de riesgo, porque tenga la aurícula dilatada, porque tenga hipertensión, porque ya sea algo mayor. Entonces, la recomendación en principio sería anticoagulación. Entonces, muchos de estos pacientes luego acaban revirtiendo, a veces espontáneamente, a veces se les pone algún fármaco y revierten, muchas veces no requieren de cardioversión, pero bueno, sería como una reversión espontánea. El riesgo no es cero. Yo creo que al menos durante un mes los anticoagularía, a no ser que esté contraindicado por la cirugía o si no hay ninguna contraindicación específica.
y sobre todo analizaría paciente por paciente que no haya otros factores de riesgo, bueno, que no sea eso. O sea, si el paciente tiene factores de riesgo, yo lo anticoagularía, pero realmente establecido no está. Un segundo, a colación de esto, a mí me ha quedado una duda en el algoritmo que habéis presentado en la sociedad del manejo de la fibrilación auricular de reciente comienzo. En los casos intermedios, en los que tenemos duda de sí, si no, es decir, menos de 24 horas, entre 24 y 28 horas y pocos factores de riesgo, en esos que vamos a cardiovertir y decidimos cardiovertir, anticoagularéis antes, es decir, heparina sódica o heparina de ojo vesicular bolo antes de la cardiversión, o no sería necesario. Esto, bueno, en realidad poco haces antes, o sea, el mal, digamos, normalmente se produce al cabo de unas horas, es decir, cuanto antes empieces, o sea, siempre lo ideal es empezar cuanto antes, pero si se empieza una hora después, pues se empieza una hora después, lo sabes, cuanto antes. Por ejemplo, un paciente con una inestabilidad hemodinámica, si por culpa de buscar el anticoagulante tienes que demorar la cardioversión, pues no la vamos a demorar, pero cuanto antes empezar, eso seguro. Y lo que sí que en estos pacientes se recomienda durante un mes después seguir la anticoagulación y empezar cuanto antes. Si puede ser antes de la cardioversión, mejor, pero habitualmente no va a depender de esta hora o de estas horas. Bueno, es que era para aclararme a mí, es que tengo una duda. Por ejemplo, si cardiovertimos a un paciente con un CHA2-VAX de 0, ¿este paciente lo debemos anticoagular durante el mes siguiente? Si es un CHA2-VAX de 0 y no tiene ningún factor de riesgo, se puede no anticoagular durante el mes siguiente. Si la duración es muy breve, o sea, si no tiene ningún factor de riesgo y la duración es breve, menos de 12 horas, incluso menos de 24, se puede no anticoagular durante el mes siguiente. En general, por el bajo riesgo de sangrado en este tipo de pacientes, ante la duda se recomienda anticoagular durante un mes, pero digamos, particular grupo de pacientes sin ningún factor de riesgo y que duran menos de 12-24 horas, se puede obviar. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta creo que ya se ha respondido un poquillo, pero era un poco lo mismo. En un paciente estable que se decide la cardioversión, que han pasado entre 24 y 48 horas, pones el anticoagulante siempre que se pueda primero, pero ¿esperarías esas 2 o 3 horas hasta empezar a hacer el efecto del anticoagulante o cardioviertes directo? No hace falta esperar. O sea, la cardioversión no es tan inmediato el efecto tromboembólico. Se puede empezar el tratamiento anticoagulante y cuanto antes, cuanto antes lo empieces, idealmente antes de la cardioversión. Vale. Y luego, la segunda pregunta, ¿en igualdad de condiciones se prefiere o preferís eléctrica o farmacológica? Yo prefiero eléctrica. Realmente no está muy estudiado. La cardioversión eléctrica tiene la gran ventaja de que es mucho más efectiva y además tiene menos efectos secundarios porque hay muchos menos efectos proarrítmicos. Tienen la desventaja que necesita una sedación y por lo tanto necesita un ayuno prolongado de al menos de 6 horas y bueno, necesita pues toda la parafernalia de dormirlo, que normalmente necesitas pues un sitio más adecuado y a veces no en todos los centros o no en todos los momentos lo dispones, ¿no? Pero en cuanto al procedimiento en sí es mucho más efectivo y más seguro, eso sin duda. Lo que pasa es que va asociado a la sedación y la sedación no es riesgo cero. La gente tiene mucho miedo a la sedación, pero realmente yo en mi experiencia creo que es peor la medicación antiarrítmica. Es que esto es muy cierto. O sea, la sedación, bueno, aquí hemos puesto un par de ejemplos. O sea, las complicaciones postcardioversión fueron prácticamente nulas en el servicio de urgencias y también prácticamente nulas diferidamente. Y lo que no hay que obviar es eso, que los fármacos antiarrítmicos tienen efecto proarrítmico y que además el hecho de que esperes más horas por culpa de demorar la cardioversión porque no hace efecto, pues esto va mermando la probabilidad de efectividad de la cardioversión. Dos cosas. Primero, yo creo que sí hay muchos estudios además que demuestran que es mucho más efectiva y más segura la cardioversión eléctrica. O sea, había un compañero nuestro que decía que como
eso no ha llegado a los jueces, no nos obligan a hacer causación eléctrica frente a los fármacos. Los fármacos, en el mejor de los casos, tienen una seguridad y efectividad que en determinados pacientes se comparan a la causación eléctrica y son, por tanto, tolerables. O sea, que eso, primero, en la fibrilación auricular, desde luego, ha demostrado más efectividad con mucho, y sobre todo en urgencias, en España, en estudios canadienses, americanos, ingleses e italianos, o sea, en todo el lugar del mundo. Y de hecho, las guías canadienses, que están muy cerca de la medicina de urgencias, recomiendan en el statement de la cardioversión, se recomienda causación eléctrica por una mayor efectividad, entre mayor del 90% y reducción del tiempo de espera, con igual condiciones de seguridad. O sea que lo recomiendan las guías. Y en cuanto al tema de un CHAS de cero y anticoagular después de urgencias, lamento contradecir a mis compañeros, pero textualmente citando a las guías y lo que se considera que salvo contraindicación, y esos pacientes muy raramente tienen condiciones para anticoagulación, si queremos luchar para que tengamos una tasa de ictus cero en Europa, o al menos de ictus permisible, esos pacientes deben de salir con anticoagulos durante 4 semanas, porque son precisamente las piritas en dulce los que menos van a sangrar, los que más se van a beneficiar y en los cuales no van a tener problema. Con lo cual creo que un paciente con un CHAS de cero hoy en día, sabiendo lo que sabemos y teniendo anticoagulantes directos, deben salir de los servicios de urgencia de España anticoagulados. Bueno, este fue un motivo de controversia importante en el consenso. Los urgenciólogos somos mucho más procoagulantes que anticoagulantes que los cardiólogos. Yo iba a comentar en el sentido de que me queda duda porque si ese mismo paciente cardiovierte espontáneamente en su casa a las 6 horas, nadie lo anticoagula. Es un CHAS cero, tiene una FA paroxística, tiene un episodio de 8 horas, de 12 horas, pasa a ritmo sinusal, santas y buenas. Si resulta que va pero a ser queda la duda, ¿no? Queda la duda si la cardioversión, si la misma cardioversión eléctrica puede ser procoagulante, ¿no? Jesús, por eso existe el código ictus. Creo. Tú lo has dicho. Jesús, por eso existe el código ictus, porque hay gente que yo creo que hay utiliza en su un casa. tema, no, pero hay un tema accesorio, que puede ser un tema legal incluso, ¿no? Si tú cardiovertes espontáneamente, nadie te ha hecho nada, has cardiovertido. Claro. Si tú le haces una cardioversión a alguien y al cabo de una semana te hace un ictus, o al cabo de 3 días te hace un ictus, tú eres responsable porque le has hecho la cardioversión y lo van a ligar al acto de la cardioversión. Por tanto, yo estoy de acuerdo, yo a ese paciente lo anticoagulo. Seguimos teniendo códigos ictus causados por tromboembolia de FA. Y como son los previsibles de verdad, sin tener que hacer una trombectomía después, insisto, la perspectiva de salud pública y global en nuestro país, no podemos permitirnos el lujo de que haya ictus post-cardioversión eléctrica, farmacológica o espontánea. Y por eso creo que 4 semanas de anticoagulación con fármacos muy seguros y que están ahora financiados es algo que nos debemos permitir los españoles. Aquí en Castilla-La Mancha no me sigue quedando la duda, pero bueno. Sí, todavía la duda, pero el problema, yo creo que la pregunta iba porque en Castilla-La Mancha, por ejemplo, ese paciente no se financia una anticoagulación directa. Desde hace 3 semanas el IPT del Ministerio, como hemos comentado en la primera charla, lo incluye. Ahora tienen que trasladarse a las comunidades autónomas, pero en principio, legalmente, es una conversación que tuvimos las sociedades científicas cuando negociamos con el Ministerio, que no fue una negociación, sino fue otra cosa, pero bueno. Nos comentó específicamente Cristina Bendaño, que es la que se ocupa de estas cosas, que una comunidad autónoma no puede poner un IPT más restrictivo que el nacional. Otra cosa es que trampeen para aplicarlo, pero que tiene que a partir de ahora cualquier médico, cualquier paciente tiene una norma nacional que le ampara, es una realidad. Entonces también tenemos que tenemos que ser mayores de edad y exigir lo que ya nos han concedido que tenemos que exigir. Correcto. Bueno, o sea, globalmente, un poco para no liar al personal, si hay factores de riesgo cero y una evolución inferior a 24 horas o incluso mejor, inferior a 12 horas, o sin ningún factor de riesgo inferior a 12 horas, no hace falta anticoagular antes de la cardioversión y se puede cardiovertir directamente. Según los estudios, hasta las 24 horas o incluso con un factor de riesgo ya podemos cardiovertir. Después de la cardioversión no hay estudios suficientes, pero se recomienda cardiovertir a posteriori, al menos durante un mes, a no ser que haya factores de riesgo, que entonces sería durante, bueno, ya para toda la vida. En los casos en que la duración ha sido de menos de 12 horas y ningún factor de riesgo, se acepta, y lo que lo pone en el consenso, se acepta de que no se anticoagule posteriormente, pero este tipo de pacientes tiene un riesgo muy bajo. Y respecto a la cardioversión espontánea, a veces pasa en casa y no lo sabemos, pero muchas veces pasa en urgencias. Un paciente que ha venido porque lo han remitido del ambulatorio, porque le han visto una fibrilación auricular, llega a urgencias y ya no la tiene. Este paciente ha cardiovertido espontáneamente. Si tiene riesgo, se debe anticoagular, muy importante. Vale, muy bien, pues muchas gracias, muy interesante. Gracias a los ponentes.
Gracias a la audiencia por aguantar. Buen provecho. Solo recordar que empieza a las 4:30 la siguiente sesión y recordar que para que os den el diploma y el justificante tenéis que escanear el QR que veréis por la entrada solo una vez a lo largo de la jornada. Con una vez es suficiente, ¿vale?